Buenas tardes, hoy vamos a continuar con el curso. No sé si me escuchan bien, que me cambié de sistema de audio. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha profe, se bien? lo escucha bien. Ya, gracias. Eh, Bien, les recuerdo lo que estábamos viendo y a dónde vamos. Yo les había dicho a ustedes que teníamos que ver cifras de mérito cromatográfica y dentro de las cifras de mérito cromatográficas, bueno, hemos visto varias. Tiempo de retención, que es el más fácil e intuitivo de entender. Por otro lado, vimos lo que era la altura del plato teórico equivalente, su consecuente que sería el número de platos, ¿ok? Porque obviamente que la altura del plato teórico equivalente me dice cuántos platos tiene una columna conociendo su largo. Y también vimos el concepto de tiempo muerto, que era esta era la última diapo que teníamos, que es un parámetro que normalmente se olvida mucho en cromatografía, y que es un parámetro que hay que conocer, sobre todo si los tiempos de retención de mi analito son muy cortos. Y dijimos que el tiempo muerto era aquel tiempo de retención que presenta una especie química que tiene cero afinidad por la fase estacionaria y por lo tanto avanza a la misma velocidad que la fase móvil, porque no tiene retención. Entonces, y el tiempo muerto está muy ligado al volumen muerto, por cuanto el tiempo que le tomaría entonces a una sustancia química que presente cero afinidad por la fase estacionaria, es decir, coeficiente de distribución cero, ese tiempo va a depender del volumen muerto, es decir, del volumen de fase estacionaria, perdón, del volumen de la columna que no estaría ocupada por la fase estacionaria y la ocuparía, por tanto, el móvil. Y ese es el tiempo mínimo que le tomaría un analito a eluir. Claro. Entonces, ese F que está acá, ¿no es cierto?, en la ecuación es flujo, es el flujo de la fase móvil. Eh, Como les decía, antiguamente se evaluaba las magnitudes de la ilusión con volumen de retención, es decir, cuánto volumen de fase móvil tenía que bombear para que el analito diluyera. Pero ahora con los cronómetros lo que se estima es el tiempo de retención, pero la conversión de unidad siempre es a través del flujo. ¿Ok? Y como muestra este cromatograma que está acá abajo, el tiempo muerto, bueno, dijimos en la última clase que hay dos formas de estimarlo. Una forma experimental, que es la que yo siempre recomiendo, que es inyectar un analito que uno sabe de antemano que tiene cero afinidad por la fase estacionaria, siempre que el analito genere señal en el detector, entonces yo con eso puedo estimar el tiempo muerto. La otra forma experimental que permite estimar el tiempo muerto de forma más o menos accidental es la pequeña distorsión de señal que genera el solvente de la muestra problema. Como yo les decía, si yo tengo una muestra de urea, que lo que más tiene, perdón, una muestra de orina, que lo que más tiene agua y urea, bueno, es muy probable que un analito en ella, por ejemplo un esteroide, va a estar diluyendo a un tiempo razonable. Sin embargo, el agua o la urea o ambos, como son constituyentes mayoritarios, tienden a generar una distorsión en la línea base del cromatograma y normalmente ahí uno estima por accidente o por estas probabilidades uno puede estimar el tiempo muerto. Y lo otro que nosotros vimos también era que la forma teórica de estimar el tiempo muerto es tomar las dimensiones del cilindro de una columna, que creo que se la tengo en una diapo acá. Diapo creo que no se la mostré. Le voy a mostrar. ¿Vale? Ahí está. La otra opción teórica para estimar el tiempo muerto o el volumen muerto es tomar las dimensiones de la columna, el volumen de una columna, entendiendo que la columna es un cilindro, es pi r cuadrado por el largo, ese es el volumen total. Se entiende que un porcentaje de ese cilindro está ocupado por fase estacionaria y otro porcentaje por fase móvil. Por lo tanto, la fracción la fracción de volumen del cilindro que está ocupado en fase móvil, que es lo que llamamos volumen muerto, se le conoce a esa fracción como factor o fracción de porosidad, se le llama. Y de forma estimativa, la mayoría de los factores de porosidad, pero se presentan de porosidad, ¿no es cierto?
La mayoría de los factores de porosidad tienen valores más o menos conocidos. Se mueven más o menos entre 0,4 a 0,8, o sea, más o menos entre el 40 al 80% del cilindro de una columna cromatográfica es poro, y por lo tanto, no, si yo lo escucho a usted, el navegador se cae, uno puede entrar. A ver, lo que voy a hacer, si es que alguno de ustedes tiene contacto con sus compañeros, denme un segundo. Se cayó el navegador y obviamente no van a poder entrar. Lo que voy a hacer es les voy a pegar la dirección acá, de forma que si ustedes tienen comunicación con sus compañeros, le manden la dirección de la reunión. Ya sea en el fondo le copian y le pegan esto que les peguen en el chat. Ahí. Bueno, en realidad el enlace solamente. Entonces, si es que algún compañero de ustedes tiene problemas, por favor, si me hacen el favor de mandarle por correo a sus compañeros el enlace. ¿Ok? De todas formas, todavía estamos haciendo un repaso. Espero que no creo que les perjudique esto. Entonces, como decía, ahí están entrando más personas. Como decía entonces, uno puede estimar el volumen muerto como el volumen del cilindro multiplicado por un factor de porosidad. Y ese factor de porosidad se estima teóricamente, se mueve más o menos entre 0,4 y 0,8, la mayoría le endosan un valor de 0,4, por lo tanto el 40% más o menos del volumen de un cilindro sería volumen muerto, y con ese volumen muerto y el flujo, yo puedo estimar el tiempo muerto. ¿Okay? De una forma de verlo. Entonces, este parámetro del tiempo muerto tiene dos usos. Por un lado, establecer el mínimo tiempo de retención sobre el cual ahí recién puedo identificar cualquier analito que tenga un tiempo de retención igual o estadísticamente similar al tiempo muerto, entonces yo no podría identificarlo ni mucho menos cuantificar. Ahora, la otra función que tiene el tiempo muerto es la que vamos a ver a continuación, que son las otras cifras de mérito que requieren del tiempo muerto para determinarse. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Así ya vamos. Vamos a incluir dos nuevas cifras de mérito cromatográficas, las cuales les dije yo que, visto bien a priori, parecieran que fuese inútil, pero son cifras de mérito que se conectan con la resolución. O sea, ya le vamos a ver una utilidad bien grande, creo que vamos a alcanzar con consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Ok? Entonces, vamos viendo algunas expresiones adicionales para que vamos avanzando. Este epsilon se le llama factor de porosidad. No sé por qué utilizan este símbolo, pero así aparece en los libros. Es el factor de porosidad. Es una fracción del volumen del cilindro que sería fase móvil o volumen muerto. Es el que se estima que es un 40% aproximadamente. ¿Ya? Más dudas, por favor. Mira, desde mi punto de vista, la cromatografía, hay dos expresiones que son, desde mi punto de vista, centrales. No sé si llamarle las más importantes, quizás sí, pero prefiero llamarle central. Esta es una expresión matemática que es meramente dimensional, pero tremendamente útil, que muestra la dependencia termodinámica que tiene la elusión en base a una columna y un parámetro que ustedes ya conocen, que es el coeficiente de distribución condicional. ¿Qué es lo que muestra esta expresión? Que el volumen de retención de un analito va a ser igual al volumen muerto, es decir, un analito no puede tener un volumen de retención inferior al volumen muerto, por razones que acabamos de explicar, eh, pero se adiciona un volumen adicional que tiene que ver con la masa de fase estacionaria que tiene la columna, la masa, por el coeficiente de distribución del analito. ¿Ok? Lo que sí hay que entender es que este coeficiente de distribución hay que entenderlo de la siguiente forma, que voy a escribir acá para aclarar. Este coeficiente de distribución es la concentración de mi analito en la fase estacionaria
dividido por la concentración de mi analito en la fase móvil. ¿Ok? Que para el caso de contracorriente, la fase móvil era la fase orgánica y la fase estacionaria era la fase acuosa. ¿Ok? Aquí en este caso, lo que nos muestra es que esta es la definición de coeficiente de distribución en cromatografía, y aquí lo que nos muestra es que mientras mayor es el D, ¿ok? Es decir, mientras más afín es mi analito para con la fase estacionaria, mayor va a ser mi coeficiente, perdón, mi volumen de retención. Mayor va a ser mi volumen de retención. Si mi analito tiene cero afinidad por la fase estacionaria, mi coeficiente de distribución va a valer cero y por lo tanto mi volumen de retención va a ser igual al volumen muerto. ¿Okay? Esta es una primera expresión que hay que tener claro. Como el volumen de retención se conecta con el tiempo de retención, explico esto inmediatamente. Como el volumen de retención se conecta con el tiempo de retención a través del flujo, entonces podemos decir que a mayor coeficiente de distribución, mayor. Era la M era la masa de fase estacionaria que hay dentro de la columna. Es decir, si yo tengo una columna, mientras más masa de fase estacionaria tengo una columna, más se va a retener el analito. ¿Ok? Recuerden que esto es un proceso hidrodinámico, entonces, si hay poca masa de fase estacionaria, por mucho que exista retención con la fase estacionaria, pero si hay pocos sitios activos, la cantidad de interacciones que va a tener el analito es menor y por lo tanto se demoraría menos que si existiera más masa de fase estacionaria. Ignacio. ¿Cómo? Profe, ¿por qué sería a mayor coeficiente, a ver, a mayor coeficiente de distribución, mayor volumen de retención, dijo? Pero bajo la definición de coeficiente de distribución que se utiliza en cromatografía, que es esta, que es la concentración de analito en fase estacionaria partido por fase móvil. Claro, pero si es que fuera así, significaría que la concentración de analito en la fase estacionaria es mayor que en la fase móvil. Claro, y eso significa que se retiene más en... Claro. Ah, claro, y se retiene más eso es bueno. Bueno. Esta pregunta que hace Ignacio no es trivial, porque los libros tienen muchas formas de explicar esto. Y los libros que son más físicos tienen una forma de explicar lo que a mí me gusta, a pesar que no me gusta reducir la cromatografía solamente como un fenómeno físico. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen lo siguiente. Te dicen, mira, imagínate tú el proceso cromatográfico de un analito que se va reteniendo como una fracción de tiempo, es decir, la fracción de tiempo del analito que pasa en la fase móvil respecto de la fracción de tiempo del analito que pasa en la fase estacionaria a lo largo de un proceso cromatográfico. Entonces, claro, en un proceso cromatográfico, pongamos que un cromatograma toma 10 minutos, de esos 10 minutos, ¿cuánto tiempo el analito está en fase estacionaria y cuánto está en la fase móvil? Dice, imagínense eso. Y algunos textos trabajan la cromatografía de la siguiente forma. Dicen, mira, a mayor coeficiente de distribución, y fíjense lo que voy a decir, mayor tiempo o mayor fracción de tiempo pasa mi analito en la fase estacionaria. Esto es lo que plantea. Y por lo tanto, consecuencia, fíjense lo que voy a decir, consecuencia, la velocidad del analito es más baja. Si volvemos a la analogía que nos mostraba el video que vimos en la clase pasada, de estas personas que están en un pasillo de un aeropuerto y que habían tiendas alrededor, claro, uno dice, ¿quién avanza más rápido en el pasillo? El que pasa menos tiempo en las tiendas. O los que pasan menos tiempo en las tiendas. Eso avanza más rápido. ¿Ok? ¿Y quiénes son los que pasan más tiempo en las tiendas? Los que tienen más afinidad por esta. Y la tienda sería la fase estacionaria, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, hay unos libros que ven esto como un fenómeno de velocidad y tiempo. Son súper físicos los libros. Valga la analogía. Entonces, nosotros podemos verlo de varios puntos de vista. Mayor coeficiente de distribución, mayor volumen de retención y mayor tiempo. Visión más termodinámica. Otra visión es mayor coeficiente de distribución, menor velocidad de construcción del analito. Es una visión súper física. ¿Okay? Y como tiene menor velocidad, va a tomar más tiempo llegar a él.
hacer como una conexión entre esas dos cosas. Yo creo que no le sale muy bien. Pero bueno, ahí yo le subí un poquito el scoop para que no olvide. No, consultas, por favor. Esta expresión es fundamental. Es súper simple porque es una ecuación de una recta, no más que eso. ¿Ok? Pero es súper profunda en sus consecuencias. ¿Ya? Porque aquí está toda la termodinámica. O sea, si yo quiero aumentar el tiempo de retención o disminuir el tiempo de retención de un analito, tengo que saber los parámetros de los cuales depende el coeficiente de distribución condicional. Y eso es pura termodinámica. Claro, los que ven la cromatografía como un fenómeno físico, que dicen, bueno, el analito avanza más rápido o más lento, desde mi punto de vista pecan en una cuestión que es descriptiva, es describir que un analito avanza más rápido o más lento, pero no decir por qué. Dice, porque tiene más afinidad. Bueno, ¿por qué tiene más afinidad? ¿Cómo puedo controlar esa afinidad? Y esas preguntas son termodinámicas. Y ahí la visión físico-cinética de la cromatografía queda corta, desde mi punto de vista. Entonces, con estas dos expresiones, fíjense, podemos entender termodinámicamente de qué depende el tiempo de retención. No de qué depende la dispersión de la señal. Eso no lo podemos saber con esta expresión. Mary. Disculpe, profe, que lo interrumpa, pero aún no me quedó claro lo de la masa de la fase, la M en la expresión. O sea, de hecho, aquí hay una cosa que yo me salté. Esto se puede explicar desde dos puntos de vista, desde un punto de vista como conceptual o matemático. ¿Okay? Las unidades que tiene el coeficiente de distribución en cromatografía tienen unidades, ¿ya? Esas unidades son ml gramos. La unidad que tiene la masa de fase estacionaria es gramo, ¿ok? Y los otros volúmenes tienen que ser consecuentes con eso, tienen que ser en ml, el volumen muerto, ¿ok? Entonces, ¿de dónde surge esta expresión? Y quizá ahí te puedo responder, Mary. ¿De dónde surge esta expresión? Surge de la época donde la gente hacía sus columnas. Es decir, ellos tenían un tubo, literalmente, y al tubo le agregaban una masa de fase estacionaria, o sea, se preparaban su propia columna. Lo que se dan cuenta que mientras más masa de fase estacionaria le agregaban al tubo, es decir, mientras más lo llenaban, literalmente, mayores eran los volúmenes de emisión. Esto era lo que veían. ¿Ok? Ahora, claro, hoy en día nadie anda preparando sus columnas, porque cuando la gente hacía sus columnas a mano, de hecho los que van al laboratorio creo que van a hacer uno, si es que no lo han hecho ya, la gente cuando hacía sus columnas a mano, las columnas de plano, ya, desde mi punto de vista, las resoluciones que obtenían al separar sustancias eran muy malas, el número de platos teóricos que obtenían era pésimo, un plato, dos platos, tres platos, muy poco. Entonces, cuando se empezó a perfeccionar la tecnología para preparar el compuesto, reduciendo el tamaño de partículas, ya no se podían hacer a mano. Entonces, se tienen que hacer los brazos robóticos, ¿no es cierto? Pero lo que sí quedó arraigado en esto es que a mayor masa de fase estacionaria, el analito va a interactuar más veces, se va a retener más veces, por lo tanto, va a ir después. Ya es como la analogía del pasillo, pero no es lo mismo que exista una tienda donde las personas van y la visitan una vez y después vuelven al pasillo y se van, ¿cierto? Y ese mismo pasillo que tenga 10 tiendas, entonces las personas van a entrar y salir 10 veces con el tiempo que toma eso. Obviamente no va a retrasar, su tiempo de avance va a ser más lento, o su volumen de ilusión va a ser mayor. Esa es como la analogía que hay dentro. ¿Ya? Porque si uno lo llevara al otro extremo, el tubo está vacío, tiene cero fase estacionaria, ese es un tubo vacío, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con el anamito? Retención cero. No hay fase estacionaria, masa cero, ¿no es cierto? Sería cero, por lo tanto, retención cero, el analito avanzaría con la fase móvil, volumen de retención igual volumen muerto, si quieren verlo así. Es un pasillo sin tiempo. Nadie se va a retener en la que no existe, por así decirlo. Todo claro, gracias, profe. Como digo, hoy en día muy poca gente hace las columnas. Esto se hace ya por procesos mecanizados. Las columnas hechas a mano quedan pésimas
Yo no cuento cuando hice mi columna cuando era estudiante como ustedes de este curso. Teórico y me dio así como un plato y medio. Era horrible. Pero un plato y medio quiere decir que es casi lo mismo que hacer una extracción líquido-líquido. O sea, como que ni siquiera una cromatografía. No, sí, nunca fue muy bueno en esa parte exterior. Siguiente cifra de mérito. Factor de capacidad. ¿Ok? Se lo voy a definir. Pareciera inútil, pero repito, controlen su frustración porque van a ver los líquidos. El factor de capacidad, o algunos libros le llaman factor de retención, depende del libro, está definido conceptualmente como la cantidad de analito que está en la fase estacionaria partido por la cantidad de analito que está en la fase móvil, y esa cantidad tiene relaciones de moles, ¿ya? De moles o de masa. Está claro, como el factor de retención o de capacidad me relaciona las cantidades en ambas fases, cantidades, no concentraciones, por eso hay un pequeño matiz ahí, porque hasta ahí pareciera que es igual al coeficiente de distribución y es casi igual. Bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula como la concentración de melanito en la fase estacionaria por el volumen o la masa de fase estacionaria. No todas las fases estacionarias son sólidas, ¿okay? En cromatografía tienden a ser sólidas, cromatografía líquida, me refiero. En cromatografía gaseosa hay unas estacionarias que son, las vamos a ver, concentración o masa con concentración. Ustedes saben que eso me va a dar moles o gramos, porque es una cantidad. No por la concentración de melanito en la fase móvil, una fase móvil que es igual a un mol. ¿Okay? El volumen de fase móvil dentro de una columna es igual a un mol. ¿Qué se dan cuenta de, como hay concentraciones acá, la relación de concentraciones es igual al coeficiente de distribución? Por lo tanto, el factor de capacidad es el coeficiente de distribución, es directamente proporcional al coeficiente de distribución, multiplicado por la masa o volumen de fase estacionaria partido por el volumen mol. Esta expresión que está ahí, así como está definida, es meramente conceptual. ¿Por qué? Porque no me sirve para determinar cuánto vale esta cifra de mérito. Yo no me sé el coeficiente de distribución de un analito en una cromatografía, no lo sé. ¿Ok? Me sé, aunque algunos programas sí lo dicen, pero muy pocas les dicen qué masa de fase estacionaria hay. Y el volumen muerto se podría estimar experimentalmente. Ese sí se podría estimar experimentalmente. Pero así como está, yo no podría tener. ¿Ok? Eh, claro. Bien, es que la otra vez tuve un problema. ¿Eh? Aló, 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 aló. ¿Cómo me escuchan muy bajo? ¿No? Creo que se escucha como un poco entrecortado, pero quizás sea yo, no sé. No, yo, profe, creo que es su micrófono. Es como si se le... Sí, No Sí, a sé. mí también se me escucha entrecortado. voy a ver. Sigue. Quizás igual es cosa de la cercanía con su micrófono. Si lo pueden poner un poquito más cerca. Vamos a ver. Espérense. Aló, aló. Aló, aló, aló. Sí, ahí quizás La debería mejorar. última clase, yo creo que mi computador tiene un problema en el micrófono porque la última clase me dio un error, se puso un señal roja y quedé muteado, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ya? Y fue de la nada y se reinició el PC. Entonces no me extrañaría que tenga un problema de hardware o de software con el micrófono, ¿ya? Pero si me están escuchando ahora, bueno, voy a continuar si se llega a volver, digamos, ya imposible avanzar. Bueno, ahí voy a tener que buscar otro micrófono que tengo uno guardado por ahí, ¿ya? Porque la última opción que puedo hacer es hablar por celular. Yo tendría que conectarme por celular. Espero que no llegue a ese nivel de desesperación, pero me avisa, ¿ya? Ahora se lo escucho igual un poquito mejor. Ya. Quizás está De muy hecho, bien. Quizás está muy ¿podría bien. explicar de nuevo esa parte? Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Entonces, como les decía, el factor de capacidad de retención, entonces, y repito, porque obviamente hubo un problema de audio, me relaciona las cantidades de analitos que están en la fase estacionaria y en la fase móvil,
Y la relación entre cantidad y concentración es cuando yo multiplico concentración por volumen, por ejemplo, es cantidad, dependiendo de la unidad de la concentración, es moles o gramos, ¿no es cierto? Y lo mismo en la fase estacionaria. La cantidad de analito que hay en la fase estacionaria dentro de la columna, bueno, va a ser la concentración de analito en la fase estacionaria por el volumen o masa de fase estacionaria. Yo les dije que no todas las fases estacionarias en cromatografía son sólidas. En cromatografía líquida tienden a ser sólidas. En cromatografía gaseosa hay algunas fases estacionarias que son eh, no son. Independiente del estado físico de la fase estacionaria, lo cierto es que lo que aquí voy a encerrar en azul, que es la relación de concentraciones, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos coeficiente de distribución. Diego, levantó la mano, creo. Sí, Diego. Sí. Es por el D, porque yo tenía entendido que cuando usábamos D en la otra extracción era orgánico partido acuoso. Y aquí Claro. es estacionario partido móvil. Entonces, ¿como que se dio vuelta? ¿O cómo? Claro, claro. En cromatografía finalmente definieron que el coeficiente de distribución es concentración de analito en fase estacionaria partido por concentración de analito en fase móvil. Sería así como el acuoso por el orgánico en contracorriente. Claro, es una buena observación. La dieron vuelta. Exactamente. ¿Ya? Ahora, no la dieron vuelta así mágicamente. Lo que pasa es que nosotros definimos el coeficiente de distribución como orgánico acuoso en un reparto líquido-líquido. Hay un contenido que yo me salté, por así decirlo, que es qué pasa si el reparto es no líquido-líquido, sino que es sólido-líquido. ¿Ok? Las expresiones son casi iguales que en cromatografía, que en el reparto líquido-líquido. Son los coeficientes de distribuciones, son las mismas curvas, es prácticamente todo igual. Pero el coeficiente de distribución en un reparto sólido-líquido, ¿ok? Se definió por Yupa como concentración de analito en el sólido partido por concentración en el líquido. Así se definieron en las extracciones simples, sólido-líquido. Ya, ese contenido yo me lo salto. Ahora, como las fases estacionarias son sólidas, entonces desde ahí quedó arrastrado el coeficiente de distribución definido de esta forma. Es la concentración del analito en el sólido partido por la concentración del analito en el líquido. Y como si el líquido que se mueve no es sólido, ¿no es cierto? Por razones obvias, porque el líquido es un fluido, de ahí quedó el coeficiente de distribución como que hubiese quedado al revés. De hecho, es al revés respecto del líquido líquido. Por la consideración. Y es importante tener claro eso, porque obviamente que los patrones de proporcionalidad son distintos. Es decir, a mayor D, más se retiene, no más avanza. En contracorriente era al revés. A mayor D, más avanza con las bases mecánicas, ¿se acuerdan? Aquí no, a mayor D, más se retiene. Es un buen. Profe, Dando la terminología Yupa, ¿no? No es que yo esté muy a favor de que hayan dado cuenta de las cosas, no. Como la terminología Yupa me define así, tenemos que respetarla para ponernos de acuerdo y no confundir. ¿Bien? profe, ¿por qué sale la masa estacionaria y el volumen muerto? Porque fíjate que la definición de factor de capacidad, ¿no es cierto? Es cantidad de analito en fase estacionaria por cantidad de analito en fase móvil. Claro, cantidad no es concentración, cantidad es, por ejemplo, masa o moles, eso es cantidad. ¿Ok? Entonces, claro, si yo quiero transformar cantidad de analito y lo tengo que transformar de esta forma, es concentración de analito, fase móvil, por ejemplo, por volumen. Ahí te va a dar moles o gramos, dependiendo de la unidad de la concentración. Y ahí surge el tema del volumen de la fase móvil, que como nosotros también, el volumen de la fase móvil dentro de una columna es igual al volumen muerto, porque la fase móvil ocupa todo el volumen que no ocupa la fase estacionaria. ¿Ok? De ahí surge este tema del volumen muerto. Lo que pasa es que las variables de concentración, en fase estacionaria o en fase móvil, estas dos variables es lo que llamamos de coeficiente de distribución. ¿Okay? Entonces, no es que desaparecieran las concentraciones, sino que se transformaron en un D. Y lo único que trata de mostrar esta expresión es que el factor de capacidad, que hasta ahora a ustedes les va a parecer una variable que no saben para qué sirve, ¿no es cierto?
es proporcional al coeficiente de distribución. Yo les dije a ustedes que esta cifra de mérito, porque yo puedo inventar cualquier cifra de mérito así, entonces vamos a ver que tiene una utilidad predictiva, la vamos a ir bien. Ya por ahora tienen que creerme. ¿Ya? Consulta. Ya, vale. ¿Sí? Me interesa que entienda la proporcionalidad. Mayor coeficiente de distribución, mayor factor de retención. Porque los otros parámetros son constantes, es decir, el volumen de o masa de fase estacionaria y el volumen de la fase móvil o volumen muerto, ese no cambia, es un parámetro fijo en la columna. Yo no puedo manipular eso. Lo que yo sí puedo manipular es el D, porque tiene una dependencia termodinámica. Yo puedo cambiar el pH también, por ejemplo. Yo puedo cambiar la polaridad y de una fase móvil, cambio el D, por ejemplo. Yo puedo complejar, agregar un complejante a la fase móvil y cambio el D. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Se abre toda la termodinámica. Ahora, como les dije, esta expresión no sirve para calcular K. No tiene ningún parámetro medible directo para calcular K. Yo no puedo medir el D experimentalmente. O sea, se podría hacer con un experimento muy largo, tendría que abrir la columna, sacar en la fase estacionaria, hacer una reacción de equilibrio, cuantificar en fase estacionaria y en fase móvil, y ahí calcular el D. Es una cosa súper poco práctica. Cuando digo que no se puede determinar el K, es que no se puede determinar el K con la información que nos entrega un cronograma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mostrar una expresión de K que permite calcular con parámetros cromatográficos. ¿Okay? Es decir, con la información de un cromatograma yo podría calcular. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente forma. Recordemos esta expresión. Volumen de retención, volumen muerto, más la masa por la fase estacionaria por el coeficiente de distribución del analito. Recordemos esa expresión. Muy importante. La vamos a utilizar para definir un parámetro de K que me permita determinar. Por lo tanto, dado que lo conecté con esta expresión, claramente K es un parámetro termodinámico. Depende de él. Entonces, si yo entiendo esta expresión matemática en que me relaciona que el volumen muerto es el volumen de retención por el volumen de retención es el volumen muerto más la masa por el D, y además yo transformo la masa de fase estacionaria como el factor de capacidad por el volumen muerto dividido por el D, que surge de la expresión de acá arriba, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que me transforma la expresión en donde el volumen de retención depende de K, ¿ok? Ahí queda que el volumen de retención es el volumen muerto multiplicado por volumen. Así me queda la expresión matemática. Si la sigo trabajando, va a quedar así. Si yo aplico flujo a ambos lados de la expresión para transformar la unidad de ml a tiempo, ¿ok? Si yo aplico flujo a ambos lados, ¿cierto? Es decir, divido por flujo a ambos lados, voy a pasar volúmenes de retención a muerto a tiempo, de retención y tiempo muerto. Me queda así, ¿ok? Y por lo tanto, si yo sigo trabajando esta expresión, llegamos a la definición empírica de K, que el factor de capacidad de retención se define en base a dos parámetros que son experimentalmente medibles en un cromatograma. El factor de capacidad de un analito es igual a su tiempo de retención menos el tiempo muerto y por el tiempo muerto. ¿Okay? El tiempo muerto sí es un parámetro de la columna. Yo ahí sí estoy de acuerdo con los libros. El tiempo muerto es un tiempo muerto de la columna a un flujo determinado. No es un parámetro del analito el tiempo muerto, es un parámetro de la columna. El tiempo de retención sí es un parámetro del analito. Cada analito tiene su tiempo de retención porque cada analito tiene su velocidad de elusión, porque cada analito tiene afinidad distinta con las concentraciones. ¿Ya? Entonces, esta expresión matemática a mí me permite calcular K. ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver. ¿Ya? Pero es un parámetro muy importante. Lo único que les puedo decir hasta ahora. Sí. ¿Sí? Ok, ¿me escucha bien, profe? Sí, fácil. Es que me perdí, no entendí muy bien cómo fue que pasó de la fórmula de masa
abajo donde dice volumen muerto por 1 más K. No, Ya. no Ya, sí, sí, entendí cómo te pasó eso. entiendo, mira. Claro, esto sea, claro, es que hay como un paso que se salta, ¿no es cierto? Lo primero que se hace es que se deja la masa en función de el coeficiente de distribución. Si tú te fijas acá, la masa que está acá sería igual al K por el volumen muerto que pasa multiplicando, ¿ok? Partido por el D, que pasa dividiendo, ¿ok? De ahí surge esta expresión que está acá, ¿estamos? Ahora, ¿qué se hace con esta masa? Se reemplaza aquí, ¿sigues? Entonces, claro, si se reemplaza ahí, se te van a ir los D, ¿ok? Y te va a quedar K' por B0. Entonces, la ecuación que falta acá entre medio, la voy a escribir, sería que al tomar esta expresión que está acá y reemplazar la masa acá, ¿no es cierto? Esto te quedaría como que el volumen de reducción es igual al volumen muerto más, fíjense cómo se va B más ¿sí? Por B0. ¿No? ¿Y qué es lo que hago acá, no es cierto? Con esta expresión, como tiene un factor común, B0 y B0, ¿ok? Claro, se factoriza por B0. O sea, te va a quedar a ti que el volumen de retención es igual al volumen muerto de 0 por 1 más Q. ¿Ok? Que es la expresión que está acá abajo, Ah, que es la que tú me estabas ya preguntando. entendí. ¿Ya? Ya. Claro, que Gracias, saltaron dos profe. pasos. ¿Ya? Saltaron dos. O sea, yo me salté 2 pasos. No es que en el libro sale bien descrito. Yo me salté 2. Bueno, se divide por flujo para transformarlo en tiempo de retención y de ahí ya se rearregla la expresión para dejar todo en función de consultas. Todavía no llegamos como a lo que significaría esa ecuación, a lo que implicaría. La importancia. No, pues, estoy en la etapa en que yo les digo a ustedes, coman vegetales, háganme caso, le hace bien. Así como cuando la mamá dice, coma vegetales, y uno nunca lo entiende cuando es chico, hasta Ah, cuando es más grande y entiende los minerales, ¿no es cierto? Entonces ahora digo, ya, coma ya. vegetales. No, yo sé que no les gusta, pero cómanse. Ok. Esta expresión importante, porque yo lo digo. Así como la mamá, porque yo lo digo. Bueno, por si me le echa la culpa a la mamá, pero bueno. Yo tengo un trauma con mi mamá era muy severa. Bueno, la otra expresión que vamos a utilizar, y también va a salir de la manga, ¿no es cierto? Así como le digo como en vegetales, ¿no es cierto? También le tengo que decir que tienen que tomar desayuno todos los días. Entonces, y mucha gente no le gusta tomar desayuno. Entonces yo tengo que retarlo, si es que no toman desayuno y todo el tema. Entonces, hay otra cifra de mérito que es importante que se llama selectividad, que ya la definimos, fíjense. La definimos cuando veníamos hablando de cuenta corriente y cuando veníamos hablando también de extracción líquido-líquido. ¿Qué es el factor de selectividad? Es la relación de coeficientes de distribución de dos analitos que coeligen. El analito 2,1, ahora se llama idea como quieran. Por definición, el coeficiente de distribución mayor, es decir, el analito que más se retiene, ¿ok? Es el que va en el numerador. Es una definición cromatográfica. O sea, alfa tiene valores mayores o iguales a 1. Este es un alfa de selectividad, no confundir con el alfa de equilibrio competitivo. ¿Ya? Tienen la misma sigma, bueno, coincidencia. Ahora, como el factor de capacidad es proporcional a D, podemos definir también que el factor de selectividad se puede definir como la relación de factores de capacidad, porque ambos son proporcionales a D, y la única diferencia entre K y D es que están multiplicados por una constante, y esa constante es el volumen muerto y la masa de concentración. Por tanto, esa expresión matemáticamente es válida. La relación de D o la relación de K es exactamente lo mismo, se le llama selectividad. Ahora, ninguna de las dos expresiones le sirve para determinar la selectividad. Yo no sé D ni sé K de un cromatograma, eso no lo sé.
Ya, entonces voy a transformar esta expresión a una expresión que sí me permite calcular alfa con parámetros cromatográficos medibles, que son los tiempos y los años. Esto es lo que yo sí veo en el programa. Y altos y anchos, no veo nada. Y la expresión es bien simple, y así. ¿Ya? Nosotros sabemos que los factores de capacidad de cada uno de los analitos, de B y A, es tiempo de retención menos tiempo muerto partido por tiempo muerto. O sea, acá arriba tenemos una relación de tiempo. Tiempo de retención menos tiempo muerto partido por el tiempo muerto, de B. Abajo tenemos tiempo de retención de A menos tiempo muerto partido por el tiempo muerto. Los tiempos muertos, los denominadores se eliminan y queda una expresión de selectividad que es súper simple, tanto matemáticamente y muy útil a la hora de calcular la selectividad de una cromatografía. Conociendo los tiempos de retención y los tiempos muertos, yo puedo calcular la selectividad de una pareja que es posible. ¿Para qué sirve? Para estas cosas. Crean. ¿Dudas, consultas hasta ahí? O sea que valores de alfa de 1, digo, mayores de 1, daría como que la selectividad es mayor para no sé, el analito B, en ese caso. La selectividad no es un parámetro de un analito, es un parámetro de una pareja que coincide. ¿Ya? Ya. Sí. A mayor selectividad, voy a hacer un adelanto, a mayor selectividad, yo debería esperar una mejor resolución. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar cuál es la conexión entre selectividad y resolución. Que por eso es importante la selectividad. Porque fíjense el mapa mental que uno tiene que hacer. Mapa mental. K es un parámetro termodinámico. Y de la resolución depende de K. Por lo tanto, si yo entiendo cómo varía K, voy a entender cómo varía la resolución. A es un factor termodinámico. También depende de los coeficientes de distribución. Por lo tanto, si sé cómo variar la selectividad, yo voy a saber cómo variar la resolución, porque hay una conexión entre selectividad y resolución. Ese es el mapa mental que uno tiene que hacerse. ¿Ya? Ya. Los mapas mentales de cromatografía son bien complicados. Ya, entonces hay que ir paso a paso. Y hemos demostrado matemáticamente la conexión entre selectividad, capacidad, o retención, y resolución. Eso lo vamos a ver. En el fondo, la importancia de esto es porque de esto influye la resolución, o de esto depende la resolución. ¿No? Obviamente que está un poco constante, si cambia los flujos también los tiempos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Esta es la expresión de resolución que ustedes conocen. De hecho, esta es una figura en Scoop que la encuentro bien buena, que muestra cómo cambia la resolución en tres situaciones, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, voy a marcar acá, lo que es importante, creo yo, el tiempo de retención es exactamente el mismo. Bueno, aquí como que se equivocaron, debieron haber puesto esta figura B más pegada. Ya no importa. ¿Sabes que voy a sacar este tema de los tiempos porque me di cuenta que no están así? Ya, pero no importa. A lo que voy yo. Tenemos dos especies que están coeluyendo. Resolución al ojo, que me dicen si están de acuerdo conmigo o no. Mala resolución. Bueno, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos la resolución? Ya vimos cómo calculamos, ¿no es cierto? La resolución es 2 veces la distancia de los tiempos dividido por los años. Eso ya lo vimos nosotros. Creo que esa es la expresión de resolución descriptiva. Me dice cuánto vale una resolución y esta es la expresión que hay que ocupar para calcular la resolución, pero no me dice cómo mejorarlo. Entonces, ¿cómo yo mejoro esto? Está acá. Esas expresiones. ¿Estamos? Ahora, vamos a desarrollar entonces la expresión de resolución que es explicativa y prescriptiva. ¿Okay? Pero parte de esta expresión de resolución
Es decir, esta expresión de resolución, que es distintiva y es exacta, no tiene ninguna aproximación de tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Se toma este porcentaje de resolvimiento, 0,3% para una resolución de 1,5. No esta expresión de resolución. Bonita, simple. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos? La vamos a aproximar para incluir tres cifras de medio que hemos visto. Número de clases teóricas, selectividad y capacidad. Entonces, eso. Primer paso, aproximación. Y aquí recalco la palabra. Esta expresión de resolución que vamos a ver, que se llama la expresión de Burnell, es una expresión aproximada. ¿Ok? Por lo tanto, para calcular la resolución no es buena. Para predecir la resolución es buena. ¿Ok? ¿Qué es lo que se aproxima? Que los anchos de ambos analitos son iguales, lo cual no siempre es cierto. Y ahí me quedaría la expresión de resolución así. Resolución es la diferencia de los tiempos partido por un ancho que sería igual para ambos análisis. Doble. ¿Ok? Y recordemos que hay una relación entre el número de números teóricos, n, ¿ok? Y vamos a tomar esta expresión que está acá, y recordemos que W es el ancho de la triangulación, y vamos a incluir el parámetro n en la expresión de resolución, reemplazando un n por n. Quedaría así. En esa par de pasos, le saqué la raíz cuadrada. Aquí, vamos a incluir esta capacidad. ¿Okay? ¿Qué dijo? Se le cortó esa parte. Lo último. Como les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Incluimos n, ¿no es cierto? O sea, transformamos ancho, que es un parámetro descriptivo, o sea, yo puedo ver el ancho de una señal, pero lo voy a transformar en n, que es una cifra de mérito. ¿Por qué hay que incluir n? Muy importante, porque mientras más número de puntos teóricos tiene una columna, visión de Sweat, mejor es la resolución. Por lo tanto, tengo que incluir n, porque es una variable importante a optimizar en un proceso si quiero mejorar la resolución. Entonces transformé W en N con esta expresión que está. ¿Ok? Luego dice, vamos a incluir K. ¿Por qué? Porque K es un parámetro termodinámico. K depende del coeficiente de distribución. Y yo sé que puedo alterar un cromatograma a través de su tiempo. Por lo tanto, K es un parámetro que me va a permitir a mí tratar de conectar la termodinámica con la resolución. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Tomando esta expresión de K, y aquí viene una aproximación nuevamente, ¿no es cierto? Todo el K que se trabaja acá, se trabaja asumiendo que es el K del segundo analito, ¿ok? No del primero, porque cada analito tiene un K, y como la resolución es de las dos especies, no de una, bueno, ¿qué es lo que hace este término? Aproxima toda la especie 2. Es decir, por ejemplo, ahí el K. Entonces, me da para que los que se perdieron. Aquí hay un tiempo de retención. Ojo. Aquí hay un tiempo de retención de la especie 2, que es esta. Hay un tiempo de retención de la especie 1, que es esta. Entonces, cada tiempo tiene su K, porque K es para cada analito, K de 2 y K de 1. Por lo tanto, la expresión matemática me quedaría así. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que se hace en última instancia? Es decir, mira, y aquí yo creo que esta es la genialidad de Burnell, porque yo no se me ocurre de qué otra forma se le pudo haber ocurrido hacer esto. Yo creo que él pensó lo siguiente, dijo ya, esta expresión hasta aquí está buena desde dos puntos de vista. Incluye n, que es un parámetro a optimizar, yo quiero la mayor número de platos en una columna, por lo tanto, mayor número de platos, mejor resolución, y esta expresión me está mostrando que la resolución es proporcional a la raíz de n. O sea, mientras más n, más resolución, es una relación de raíz cuadrada. Yo creo, estoy especulando, que cuando él dio esta parte de la expresión, dijo ya, aquí me dice que esto depende de k. Entonces, claro, yo qué es lo que podría pensar, yo podría pensar que, ¿no es cierto? Si bajo K,
1, si lo bajo, de lo mismo que decir, si bajo el coeficiente de distribución del PC1, bueno, el numerador se va a hacer más grande y por lo tanto yo debiera obtener mayor resolución. No sé si me explico. ¿Ok? Pero Burnett creo que lo que hizo, ¿no es cierto?, para continuar con la última aproximación que hace, o sea, con la última despeje matemático, dijo, mira, a mí no me interesa solamente cómo varía el coeficiente de distribución y su efecto sobre la resolución. Ahí está. ¿Ok? También me interesa la relación del coeficiente de distribución entre las dos especies. Porque, por ejemplo, si yo disminuyo K1, pero también disminuyo K2, no va. ¿Ok? Entonces, me interesa mejorar esa relación de coeficientes o factores de capacidad. Esa que yo quiero mejorar. Entonces él dijo, voy a incluir el factor de selectividad, que también importa. Una cosa es K, cómo yo altero los D, y otra cosa es cómo yo altero los D relativo uno entre otro. Creo que por ahí se le pasó esto por la cabeza. Yo creo, estoy especulando. Porque ¿qué es lo que hace? Dice, voy a incluir la selectividad. ¿Cómo la incluyo? Bueno, recordemos que la selectividad es la relación de factores de capacidad. Entonces, incluyo la selectividad y esto me queda así. La expresión de Cournot, ¿ya? Y esta expresión de Cournot es famosísima. Es la expresión de resolución que me permite a mí explicar y predecir la resolución. Pero así como está, no es tan evidente su uso, lo vamos a ir viendo nosotros. Lo vamos a ir viendo paso. Esta expresión es la que vamos a ocupar para decir cómo mejorar la resolución. Pero es al militar. Y la primera vez que lo vi, dije, bueno, bien complicada la ecuación, pero qué bien es lo mismo. ¿Ya? Después que le pensé harto, que la apliqué. Y dije, no, es súper. Miren, díganme si la entiendo. Mira que parece que están tomando el tiempo. Mira un segundo. Ahora sí. Disculpe. Esta es la expresión de Burnett, como le decía. Vale, ¿qué es lo que nos dice la expresión de Burnett? Voy a ir paso a paso. De aquí, si no ven la lógica, por favor me lo preguntan 1000 veces si es necesario. Me dice, número 1, mayor número de platos, mayor resolución. ¿Y qué es lo que sabemos desde la teoría, de las teorías cromatográficas? Que el número de platos depende de H. ¿Ok? ¿Y H de qué depende? A ver si se acuerdan. ¿Qué refleja H? ¿Se acuerdan? La altura de la columna. De los platos. Es la altura del plato teórico equivalente, es la longitud. Pero las preguntas que ustedes me hicieron, fíjense. ¿Y de qué depende H? No qué es H, ¿de qué depende? Conceptualmente hablando. De la De la- dispersión del analito. ¿De la qué, perdón? ¿De la? Del de la analito. O sea, cada analito tiene un H. ¿Cómo un analito tiene un H más pequeño o más grande? H depende del número de platos teóricos también. No, a ver. Sí. No, H es una longitud del plato, ¿ok? ¿Cuántos platos teóricos tienes? Depende del largo de la columna. A un H constante, tú vas a tener más platos con una columna más larga, ¿ya? Pero también va a depender de la afinidad, ¿o no?
En estricto rigor, fíjense que no. Y aquí viene la discusión como súper conceptual de la cronografía, así que por favor, sigan el diálogo, sigan el diálogo. Cuando nosotros O sea que- vimos, cuando vimos la animación, yo les dije, por eso los analitos se distribuyen en este segmento, y no en un segmento más grande ni más chico. Ese por eso, ¿cuál era? No es el tiempo de retención, Juan, no. Porque el tiempo de retención es un promedio. Y ese promedio depende exclusivamente del coeficiente de distribución. Nada más. Ahí voy a responder a Tomás esta pregunta, pero no quiero desviarme del H y de ahí te respondo Tomás. Cuando yo le mostré esa animación, ¿no es cierto?, donde iba avanzando el analito, yo le dije, mira, ahí se distribuyó una vez, y se distribuyó en este segmento. ¿Por qué el segmento era de ese tamaño y no era menor o mayor? No se acuerdan, ¿eh? No sé, así como por decir algo, yo pensaría en el coeficiente de distribución, pero eso sería como similar a la afinidad igual, creo. ¿No? Como Claro, decirlo, claro. similar. No, y de hecho, el coeficiente de distribución, mira, aquí empiezan las dificultades conceptuales de la cromatografía, por eso yo les digo que la cuestión no es simple. ¿Ya? Voy a dibujar un cromatógrafo, fíjense. De la concentración del analita no habíamos hablado también. Hay algo en el tema de la concentración del analito, pero respecto a una variable súper puntual. Miren, tenemos uno, yo voy a dibujar aquí. Señal, tiempo de retención. ¿Ok? Una señal cromatográfica puede ser así. ¿Ok? O puede ser así. Ambas tienen el mismo tiempo de retención. El promedio es el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, si estamos hablando de que la curva negra y la curva roja es el mismo analito y tienen el mismo tiempo, tienen exactamente el mismo coeficiente de distribución, el mismo analito. Era respecto a la segmentación que se hacía. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo hacía esa segmentación en la columna? ¿Por qué si yo tengo una columna, fíjense, voy a dibujarlo acá? ¿Por qué si yo tengo una columna así, supongamos, un cilindro de este tipo, supongamos, ¿ya? Y yo la voy a segmentar en platos teóricos, la voy a segmentar acá en negro. Aquí tengo un segmento y los otros segmentos debiesen tener más o menos la misma longitud. Aquí tengo otro segmento, etc. ¿Por qué yo hago esos segmentos? La razón de que divido ahí. ¿Por qué no divido en un segmento más chico o en un segmento más grande? No sé si estará bien, pero ¿me escucha bien, profe? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ya. Según lo que tengo entendido, yo no sé si está bien, pero se busca tener la menor dispersión del analito para que entre más concentración al detector. Por lo tanto, mientras más platos teóricos existan, más chiquitito va a ser H, por lo que va a tener una mejor resolución. Ahí está. Ahí está. Ok. No sé si todos lo entendieron. Ahí está. ¿Cómo consigo mayor número de platos? Hay dos posibilidades. Opción número uno, me compro una columna más larga. En una columna más larga cae más platos. ¿Ok? Opción número dos, la que dice su compañero. Yo consigo más platos, mayor N, y por lo tanto mayor resolución, siempre y cuando yo tenga muy claro que estos platos dependen de la dispersión de analito. Es decir, aquí hay partículas de analito que están dispersas. ¿Ok? Mientras más dispersas estén las partículas de analito, van a ocupar un segmento mayor de la columna, proporcional a su dispersión, para distribuirse una vez. Puede que los analitos se distribuyan una vez en un segundo, pero si en ese segundo están dispersos en una longitud de 10 centímetros, ese es el plato. ¿Ya?
Yo puedo tener otro analito que se dispersa en el mismo tiempo, en un segundo le toma ir y volver a la fase estacionaria a todas las partículas del elemento. Pero si está tremendamente homogénea su dispersión, les va a tomar un segmento de la columna muy corto hacer ese proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de la cromatografía? De esta parte de la ecuación de Burnell. Esta ecuación de Burnell tiene 3 partes, recién estoy hablando una. ¿Okay? Si yo modifico variables experimentales que me permitan disminuir la dispersión de los analitos en la columna, ¿ok? ¿Yo qué es lo que voy a obtener? Efecto, más platos, porque dado que el H es más chico, tengo más platos, y por lo tanto me va a aumentar la resolución. Esa es la lógica de Burnell. ¿Ok? N no es una variable experimental. N es el efecto de una variable experimental. Yo puedo manipular N manipulando variables experimentales que me afecten la dispersión. Esa es la lógica. Bueno, consulta, recién estoy hablando de este término de Burnell. Fíjense, este Burnell tiene 3 términos. No quiere decir que la resolución depende de 3 variables. Quiere decir que la resolución depende de 3 cifras de mérito cromatográfica. Y cada cifra de mérito cromatográfica tiene variables que la causan. ¿Okay? Una es este término de Burnell. Se llama eficacia. Es una variable, de acuerdo a las teorías del libro, ¿no es cierto? Es una variable exclusivamente físico-cinética. Es decir, todas las variables que causan un efecto sobre N son variables físico-cinéticas, no son termodinámicas. Eso es lo que plantean los textos hoy en día. Es una afirmación que no es 100% cierta, pero es aproximadamente cierta. ¿Ya? O sea, el coeficiente de distribución no aparece en las conexiones causales con N. ¿Okay? Bajo las teorías más simples. Hay teorías más complejas que sí lo conectan. ¿Ya? Como Tomás dice, modificando el flujo, ¿puedo modificar él entonces? Sí, porque del flujo depende la dispersión de las partículas, lo vamos a ver. ¿Ya? Y Tomás me pregunta acá, si se asumió que los W eran iguales entre los analitos, y más, ¿qué más se asumió para llegar a eso? No, la única aproximación, Tomás, de la expresión de Burnell es asumir que los anchos son iguales. ¿Okay? Por lo tanto, es una expresión aproximada. Nota que muchos libros ocupan la expresión de Burnell para calcular la resolución. Y en realidad, la expresión de Burnell no es una buena expresión para calcular la resolución. Es una buena expresión para predecir cuánto sube o baja, dado una manipulación experimental. Entonces, el esfuerzo que yo quiero que hagan ustedes, junto conmigo, desde el punto de vista como profe, ¿no es cierto? Es que ustedes vean que esta expresión de Burnell tiene tres dimensiones, ¿ya? La dimensión de la eficacia, y lo que vamos a ir estudiando es que ustedes tengan muy claro de todas las variables de las cuales depende N, todas las variables experimentales. Y aquí acaban de mencionar una variable es el flujo. Entonces, el flujo afecta a H y por lo tanto a N y por lo tanto a la resolución. Sí. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. ¿Ya? El largo de la columna afecta a H, no. Afecta a N, sí. Eso es lo que estoy diciendo, no sé si me sigue. ¿Y afecta a la resolución, por lo tanto? Sí. Esa es la iteración, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, no digo que la respondan ahora. El segundo término que está acá se llama el término selectividad. Yo creo que ustedes están en pie para decirme de qué depende la selectividad. Porque ese es termodinámico. La selectividad, fíjense, no depende del flujo. La selectividad depende exclusivamente de las variables de las cuales dependen los coeficientes de distribución. Y el flujo no es una variable que afecte el D. El largo de la columna no es una variable que afecte el D. ¿De qué depende la selectividad?
de la afinidad del analito con la fase estacionaria. ¿Cómo manipulas la afinidad de un analito con la fase estacionaria? ¿Cómo la manipulas? pH, temperatura o conociendo solvente. Ay, no sé. O sea, esta pregunta es una respuesta general como la que tú estás dando, porque obviamente que va a depender del analito, pero si un analito tiene propiedades ácido-base, va a depender del pH, ciertamente. Si un analito no tiene propiedades ácido-base, pero se retiene por asimetría de carga, ¿no? Bueno, va a depender de la polaridad de la fase móvil. Sí, efectivamente. La temperatura afecta a todas las constantes termodinámicas, por lo tanto, la temperatura sí afecta a la selectividad. ¿Cómo manipular la Depende de selectividad? las concentraciones. Ignacio, De las concentraciones. fíjate, Ignacio, si tú aumentas la concentración de analito en la fase móvil, ¿ok? O sea, tú inyectas más analito al sistema, tu D no va a cambiar. Por lo tanto, tu selectividad no va a cambiar. ¿Sí? Aquí estamos pensando cromatográficamente. Mira, esta es la reflexión cromatográfica. ¿Qué es lo que cambia si tú aumentas la concentración? ¿Qué es lo que cambia en un cromatograma? Voy a tomar lo que dice Ignacio. No digo que es irrelevante la concentración, digo que es irrelevante para alguien. Pero ¿quién afecta la concentración si yo inyecto cada vez más analito? A ver, piensa. En la dispersión. Mayor Ahí está. concentración va a significar más dispersión del analito. Exacto. ¿No es cierto? Ahí Michelle lo está viendo, ¿no es cierto? Si este es un analito inyectado a concentraciones bajas, la que está en línea roja, y yo inyecto ese mismo analito, el mismo analito en las mismas condiciones, pero 10 veces más concentrado, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a dar el mismo tiempo de retención, pero una señal más ensanchada y alta. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que se empeora? La dispersión. ¿Y a qué parámetro de Purnell afecta entonces? A ver si la ven. Si una señal se vuelve más ancha, ¿cuál es el parámetro de Purnell afectado? La selectividad. No, la selectividad depende exclusivamente de los coeficientes de distribución y siguen siendo los mismos. Ah, eso, la resolución, como dice Christopher. N. Yo digo, ¿va a afectar la resolución? Sí, pero ¿mediante cuál de los tres parámetros de Purnell? Tiene tres parámetros. Y La este. primera. La La primera N. primera, N. ¿Por qué? Como dice Christopher, porque afecta a doble E. Es decir, fíjense la conexión causal que estamos haciendo. Así, por eso la cromatografía es muy interesante, pero también muy compleja. Mayor concentración, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor W. Mayor W, continúen. Menor N. ¿Ok? Menor N. Está bien, pero yo creo que se saltaron una etapa. Efectivamente menor N, pero ¿por qué menor N? Si yo tengo una señal más ensanchada, quiere decir que las partículas están más dispersas. Si están más dispersas, van a ocupar un segmento de columna más amplio, menor H. ¿Me siguen? Y por eso menor N. Complicado, ¿se fijan? Yo sé por qué ustedes dijeron menor N. ¿Por qué? Porque ustedes toman una ecuación, que es esta, que dice que, si no recuerdo, N es igual a 16 veces el tiempo de retención
partido por W al cuadrado. Creo que toman eso ustedes. Yo también. Pero tengo un problema aquí con los caracteres. Ahí. Ya, entonces, ¿qué dicen ustedes? Dicen, mira, bueno, y ahí creo yo que nos traiciona la matemática, a pesar que lo llevó a una conclusión correcta, pero mediante un camino matemático desde mi punto de vista que está errado. ¿Ya? Ustedes dicen, bueno, mayor W, menor N, si eso es lo que me dice esta expresión, ¿no es cierto? Sí, pero esta expresión no es un patrón de causalidad. Esa expresión es una expresión que sirve para calcular, no para predecir. ¿Ok? El patrón causal tiene que ver con esto que está acá, de que N es igual a N dividido en H. ¿Ok? Y si ustedes tienen un mayor H, les va a dar un menor N en el contexto de la concentración. ¿Ya? ¿Alguien le está la mano y después la abajo? Pues no, se la precipité. Se fijan que la expresión de Purnell nos está llevando a pensar, o sea, la expresión de Purnell es la ventana a lo que es las variaciones experimentales. Si ustedes se preguntan, ¿qué pasa si varía esto? Lo que ustedes tendrían que decir, en el fondo responder como subpregunta es, ¿a qué parámetro de Purnell afecta y por qué esa variación experimental? Y ustedes me dicen, ¿qué pasa si yo duplico el flujo? ¿Qué pasa con la resolución? La pregunta es, ¿a qué variable afecta y por qué el flujo? ¿Cuál de los tres parámetros de Purnell? La gracia de la expresión de Purnell es que creo yo que se conecta con todas las variables experimentales fotográficas. Pero eso va a tener que reflexionando unos pasos a paso. ¿Bien? Tiramos acá porque ya son las 3:30. Bien, nos vemos. Prontamente les voy a subir una expresión, o sea, una preparación parcial que va a centrarse en calcular cifras de mérito cromatográfico, calcularlas. Después vamos a ver temas de predecirlas, modificarlas, etc. ¿Ya? Quedamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿Sí? ¿va a subir este PPT? Sí, si no lo subí, lo voy a subir, sí. Ya. No, subí el Muchas Twitter, gracias. subí el Twitter, disculpa, no el Twitter. Sí, voy a subir el Twitter. Ya. Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes. Chao, que Cuídense. tengan- profe, gracias. No, profe, Gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias, Gracias, profe. profe, Chao. chao. chao.